¿Cómo distinguir el trastorno por déficit de atención con IPNES? ¿Lo tiene un amigo, un familiar? ¿Cómo ayudarle a esa persona? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo gestionarlo yo si yo lo tengo? La conversación está abierta en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta del confesionario de hoy es: ¿te distraes fácilmente? El 62% dice sí, el 26% dice no y el 12% dice ¿qué dijo? O sea que sí, que se súper distraen. Ahora está con nosotros la doctora Eva Alicia García, psiquiatra egresada de la UNAM, con especialidad en psiquiatría infantil y adolescencia, y se suma a la conversación alguien que vivió esta condición desde muy pequeño, pero no se lo diagnosticaron hasta que fue adulto. Pero aquí lo importante es que es una persona muy respetada, muy exitosa, muy querida, especialmente por nosotros en este equipo. Brian Santoscoy, egresado de la Universidad Intercontinental en la carrera de comunicación, y él dirige la parte de televisión aquí en Grupo Fórmula, es uno de nuestros productores de hecho, y es también productor del programa de Marifer Centeno, que está aquí en Radio Fórmula, y también produce y conduce su propio programa de videojuegos llamado Blips en Telefórmula, y es conferencista enfocado en medios en universidades. O sea que, amigo, te ha ido muy bien en la vida. Sí, afortunadamente he podido salir adelante. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y no sé si me apoya aquí la doctora, pero todos tenemos la posibilidad de salir adelante. Pero hay que gestionarlo bien. Claro, y hay que trabajarlo durante mucho tiempo y es de mucha paciencia. ¿A qué edad te diagnosticaron el TDAH? 13 años. Wow. 13 años. ¿Y cómo? Pero justamente fue después de tener una racha como muy complicada con mis papás. O sea, yo hice sufrir mucho a mis papás. Lo digo en ese sentido porque mis papás la pasaron muy difícil. ¿No sabían? No sabían. ¿Tú no sabías? Yo no sabía. Entonces yo terminé siendo el famoso niño problema, el niño de en medio que es problemático. Ajá. Y todo lo que tú oías, yo soy un niño problema. Exactamente. Y no ayuda. No. Entonces empezó a complicarse. Porque es un juicio al final del día. Entonces para ti el mundo lo veías, ¿cómo veías el mundo? ¿Cómo vemos el mundo las personas que tenemos TDAH? O sea, lo vemos normal, pero el problema es que no percibimos o nos sobreestimulamos o no tenemos estímulos. Ajá. Entonces yo de repente llegaba a las escuelas y hay una historia que me gusta mucho contar, que es que llaman a mi mamá, le dicen: es que señora, su hijo reprobó porque no entrega tareas. ¿Cómo? Si yo ayudo a mi hijo a hacer las tareas. Brian, ¿por qué no entregas las tareas? No supe cuándo las entregaron. O sea, a ese nivel estaba yo de TDA. Entonces, cuando mi mamá y mi papá se dan cuenta de esto, porque yo iba a acabar en una escuela militarizada, cuando mis papás se dan cuenta de esto, empiezan como a investigar, y hace tiempo pues había un tabú sobre el tema de la salud mental, que creo que sigue estando, pero ya vamos como avanzando un poco. Cuando se dan cuenta de esto, pues vamos con terapeuta, psicólogo, y yo fui con un psiquiatra y terminé con terapia conductual. Yo tomé medicamentos para el TDA, y me fue ayudando poco a poco. Dejé los medicamentos, tuve otros estímulos, pero para mí llevar una conversación era un poco complicado porque se me iba el avión, como dicen coloquialmente. Entonces yo de repente podía estar hablando contigo de un termo o de un iPad y me preguntabas 3 segundos después y luego, Brian, ¿luego qué? Entonces si eso lo llevábamos a un tema de escuela y en el modelo actual que tenemos, pues no ayudaba nada, ¿no? ¿Y te afecta eso también en tus relaciones personales? Claro. En todo. Claro, porque el dinero. Es llevar relaciones interpersonales, no solamente una relación amorosa, sino una relación de amistad era como muy complicado porque tendemos a ser, como bien decía la doctora, muy impulsivos. Entonces, si las cosas a veces no se hacían como yo quería o hablábamos de lo que yo quería, pues eso complicaba mis amistades o mis relaciones amorosas. ¿Qué tal la comida, amigo? La comida es un tema que al día de hoy, y lo acepto, al día de hoy sigo trabajando porque como demasiados carbohidratos. Y digo, tú lo sabes, y en este medio todo el tiempo estás trabajando, estás como muy estresado. Entonces yo necesito como búsqueda de esa dopamina, entonces poner algo que tenga adrenalina para como sentirme activo, porque si no, me apago. Ajá. No sé cómo se le llama ese término, doctora, pero me apago. Lo perdemos. Sí, me pierden. O sea, hay una conexión dispersa directa, doctora, con la forma en que comemos cuando tenemos ansiedad por la comida. Cuando tenemos ansiedad con la comida, no significa que tenemos TDAH. No, es que las alteraciones con la comida pueden venir de varias áreas. Por ejemplo, en la depresión podemos tener alteraciones en el apetito y comer más o comer menos. Pero en el TDAH, ¿recuerdan cuando dije que había una falta de filtro en el frontal? Ajá. Bueno, pues esa falta de filtro en el frontal nos lleva a comer rápido, a comer mucho y a sentirnos mal hasta después y decir, che. O sea, es un impulso también. El trastorno por atracón
se asocia mucho al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero eso entonces ya amplía la cantidad de gente que podríamos tenerlo, porque yo me identifico 100% con eso. Sí, yo como muy rápido. Y es una de las cosas que yo siempre digo, son las comorbilidades que termina teniendo el TDA. Por ejemplo, yo desarrollé ansiedad. Entonces yo salgo de casa y digo, cerré la puerta. Oigan, pero si le pasa algo a mi esposa, ¿qué voy a hacer? Ajá. O sea, te imaginas escenarios exactamente. horribles. Entonces terminé tomando medicamentos para otras cosas. Ajá. Actualmente estoy tomando esos medicamentos, ¿no? Tomo un ansiolítico y un antidepresivo por la mañana. Con supervisión de un psiquiatra. No, claro. Sí, no, yo no me automedico. Porque además esa es otra, y creo que es un tema muy importante. Las personas que tienen TDA, y esto sí yo se los agradezco brutalmente a mis papás, fue que me llevaron por el camino correcto, porque tendemos a caer en adicciones. Ajá. En obsesiones, en adicciones. Sí, y en adicciones excesos. de sustancias y de personas. Y conectarte fácilmente con la gente incorrecta, porque es la que anda justo ahí. Claro. Y digo, lo acepto, tuve muy malas amistades en un inicio, porque me llevaban a hacer cosas que, pues de alguna forma alimentaban esa parte de esa falta de dopamina que yo tenía. Sí, era emocionante lo que hacían. Y los videojuegos han suplido un poco eso. O sea, yo juego videojuegos, me generan dopamina, y inclusive en internet, y mencionabas el tema de la cuenta de Instagram, hay un hashtag en inglés que dice searching for the dopamine, ¿no? Buscando la dopamina. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque son personas que se está creando esta comunidad. Sí. Y está padre, porque al principio, repito, esto era un tabú y no sabíamos cómo llevarlo. Y hoy decimos, es que tengo esto. Y hoy lo veo de manera positiva. Mucho tiempo lo vi de manera negativa. Sí. O sea, para mí era una cruz que tenía que cargar. Sí, es que depende si buscamos la dopamina del lado adecuado, haciendo ejercicio, aprendiendo cosas nuevas cada vez, o de una manera inadecuada. Imagínense un cerebro hiperactivo, una sensación de inquietud, y nos topamos con el alcohol. Y baja. Por eso es más la tendencia adictiva, o con la marihuana, baja. Por eso son las dos drogas de abuso de las personas con este trastorno. Por eso hay que gestionarlo. Sí. Porque sin atención, pues no sabes no sabes ni siquiera que lo tienes. Y no tienes la atención adecuada, pues no tienes un coaching para poder tomar decisiones correctas. Y además he visto muchos comentarios de alguna forma negativos en redes, que es que está de moda decir que tengo TDA. No, yo creo que el problema es que no esté de moda, es que fueron muchas personas no tratadas que se convirtieron en adultos con acceso a una red social, que dijeron, oigan, estoy sufriendo esto, se vuelven parte de una comunidad, y se dan cuenta que algunos sí tienen TDAH, ¿no? Ahora, no todo es un desastre. Me decías en el corte comercial, doctora, que no todo se manifiesta como un desastre. También se manifiesta con ganas de controlar, de ser, de micromanejar, de ser obsesivo. Se hace, lo que decías tú, se hace como yo digo, a la hora que yo digo, y si no es así, tengo una crisis. Sí, claro. Sí. Depende del predominio del TDAH, porque hay predominios inatentos, impulsivos, hiperactivos. Los impulsivos son los que tienen más problemas de este tipo, como lo que acabas de mencionar. Pero hay otros predominios en los que se busca la compensación. Para evitar esa atención dispersa, no, pues anoto todo, no tengo mi agenda, y entonces a qué hora es, y necesito recordatorios y todo. Entonces, eso va generando un gran coste de ansiedad, pero para controlar. Y son personas que tal vez nunca se meten en riesgos, tal vez nunca caigan en cuestiones peligrosas ni prueben sustancias, pero son muy ansiosos, obsesivos y tienen muchos problemas con ello. Y llegan al consultorio por eso, por problemas obsesivos y por mucha ansiedad o crisis incluso de angustia. Pasando a las soluciones, Cecil Lozano, nuestra socia aquí en Ciudad de México, nos pregunta, ¿cómo diriges y ayudas de forma productiva? Y muy importante, me encanta la pregunta, productiva y amorosa a una mente muy activa para que se enfoque, para que pueda funcionar, ya sea para ti mismo o para alguien más? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo le ayudas o diriges a una mente ansiosa con TDAH? Yo considero que la mejor manera de ayudarlos es enviarlos con el especialista, porque nosotros podemos apoyarlos, pero no sabemos cómo, como acaba de decir. O sea, sus papás afortunadamente se esforzaron por saber más y un especialista te da las pautas a seguir uno a uno, porque a veces, por más que demos recomendaciones, si el cerebrito necesita una regulación química, necesita el tratamiento para poder generar hábitos. El tratamiento es un puente, porque al final de cuentas regula mientras tienes el medicamento, pero lo quitas y ya no regula. El punto puente... ¿Es de por vida el medicamento? No. Yo ya dejé el medicamento. No, el medicamento se toma para que el niño o el adolescente o el adulto pueda generar los hábitos que no pudo generar cuando estaba descontrolado. Y una vez, o sea, es una herramienta. O sea, es terapia con medicamento. Terapia adecuada, la terapia cognitivo-conductual, técnicas de mindfulness,
Hay varias que se han asociado, principalmente estas dos, Ajá. al manejo a la adquisición de herramientas conductuales Sí. y hábitos para que tú generes nuevas conexiones entre neuronas y des otro soporte con el medicamento que te está ayudando a generar. Y participar, yo creo que algo importante sería no decir, suponiendo que Brian fuera mi hijo, dicen Brian, siempre digo decir Brian como Ya Brian. sé, yo sé, como yo sé, Brian pero sí, sí Adams. es Brian. Es Brian. Suponiendo que Brian fuera mi hijo, que no lo es, hasta donde yo sé. Es decir, Brian, tienes un problema. No. Vamos a gestionarlo todos en familia. Claro. Vamos a terapia juntos. Si el mindfulness, por ejemplo, la meditación mindfulness que tiene prueba científica que funciona, es una solución para Brian. Brian, vete a hacer mindfulness. No, hagamos mindfulness en Sí. familia. Claro. Hagámoslo como un proyecto de familia, ¿no? Justo a mí me sucedió que, además de yo tomar la terapia, la tomaban mis hermanos Ajá. y la Claro. tomaban mis papás. Claro. Entonces, porque llega un punto en el que sí tenemos que estar conectados, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de ser. Mi hermano a lo mejor es más cuadrado, es pensamiento más lógico. El mayor se desesperaba mucho Sí. conmigo. Y ¿sabes qué? ¿Por qué no entiendes matemáticas? Y yo, porque no sé. Ah. O sea, ¿no? Y llegar a eso es importante. Ok. Así es. Entonces, sí, hacerlo, no eres el problema, no tienes un No, problema. exacto. Vamos juntos, amorosamente, Sí. a gestionar este Y problema. tener esa paciencia. Es un proyecto de claro, familia. sí, claro. Y, Y tener de- esa paciencia y les ayuda a todos, ¿eh? Y de pareja también. Claro, Sí. exacto. Y si sales con alguien, ahorita tú ya eres casado, Pero fue mucho trabajo el que tuvimos que desarrollar para tener esta buena comunicación y que ella entendiera ciertos impulsos a lo mejor que yo podía tener o cómo me comportaba. claro, y si te ama, pues lo entiende Exactamente. y trabaja en equipo contigo. Exactamente. No te quiere, es que no todos cabemos en el mismo frasquito. No, claro. todos podemos operar. El mundo es muy diverso. Y querer que todo el mundo funcione exactamente igual con las mismas reglas y las mismas formas es un error muy grande. Claro. Es correcto. Bueno, Paula Godínez de Ciudad de México, también nuestra socia, nos pregunta por los rasgos no diagnosticados, eso ya lo platicamos, pero pregunta ¿a dónde ya literalmente acercarse en busca de apoyo de un caso de este tipo? ¿Quién te ayuda? ¿Cualquier psiquiatra? Tenemos que ir a valoración con un psiquiatra. En especial los que hicimos también la especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente, tal vez estamos más sensibilizados porque llevamos 2 años más de especialización en trastornos de este tipo y entonces puede ser también una mejor opción. Ok. Vania Rodríguez de San José, California, en Estados Unidos, dice ¿qué cambios podríamos implementar en nuestro entorno, en el laboral, para que sea más compatible con las necesidades relacionadas con la gente que tiene TDAH? Primero, Hay abrir el diálogo, ¿no? Primero saber quién lo tiene, o sea, que no sea un secreto oscuro. porque muchos no lo ponen en su Sí, no, no. solicitud No, pues no me de van a dar el trabajo, Es si les correcto. digo. Claro. Entonces, primero sensibilizarnos y después entender que tenemos las mismas responsabilidades todo, porque ojo, ese también es un sesgo. Oye, entonces si yo tengo TDAH puedo llegar tarde. Oye, entonces si yo tengo TDAH se vale no entregar lo que tengo que entregar. Claro. Híjole, tienes que gestionarlo tú y tienes que generar las estrategias que debe ser. Entonces, sí podemos llegar a ser empáticos con las personas que tienen TDAH, sí, pero dentro de un ambiente colaborativo, porque Claro. tampoco se vale como, es que tengo TDAH, entonces Sí, pues, no lo utilizado hice. de- Y Porque tener- hay unos que sí lo utilizan Sí. de pretexto. Ah, claro. Y no se vale. Claro, no se vale. Pero entender que una persona con TDAH ni te va a hacer ni mejor ni peor en el trabajo. Es puede ser Diferente. igual de valioso. Diferente. Diferente. Oye, pero digo, Brian, con toda honestidad, eres uno de los mejores productores que he conocido y Muchas gracias. admiramos todo lo que has hecho con nosotros. Nuestra experiencia de trabajar contigo ha sido maravillosa. Muchas Es gracias. más, vamos a Monterrey. Sí, Esta semana no pude ir a Monterrey. No, que no. ¿Cómo vamos a ir Pero- sin pero Brian se a logró. Monterrey? Pero vamos, eres una persona súper valiosa. Entonces, no darle trabajo a alguien, no colaborar con alguien porque tiene TDAH, sería un grave error. Sí, claro. Y totalmente. algo súper importante es que tienen características muy positivas. Ajá. Son más proactivos, se les ocurren más cosas, son más creativos, o sea, pueden hacer muchas cosas a la vez, gestionar, o sea, cuando algo les interesa, Confirmo. pueden ser personas de alto funcionamiento. De hecho, hay artículos científicos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad de alto funcionamiento, que Ajá. funcionan mejor que cualquier persona promedio que no lo tiene. Soy testigo. Yo- Soy testigo. Gracias. Yo siempre digo, y hago una broma con los demás, para mí esto es un don. Claro, para llegar al tema de decir es un don, fue como mucho trabajar. Pero para mí es un don, porque entonces me permite hacer muchas cosas a la vez. Sí. Un proceso, claro. Y eso creo que poca gente tiene esa habilidad. Ahora, tienes, aquí fíjate, Juliana Peck de Mérida, ya nos quedan un minutito. Juliana Peck de Mérida, Yucatán, dice, ¿qué se puede hacer para dejar de distraerte al hacer una actividad que cuesta, como por ejemplo leer? Porque creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí. ¿Cómo le haces para concentrarte? Porque tienes aquí en Fórmula un montón de responsabilidades.
y muchos programas. Sí, y muchos estímulos. La cosa es, si tenemos el hiperfoco, y yo lo veo como una persona que lo tiene, si tenemos el hiperfoco en eso, vamos a darle hasta donde llegues. Y cuando ya no tengas más, tómate un tiempo también de respirar. Se vale respirar, alejarte tantito, desintoxicarte del momento y haz otra actividad, porque la vas a necesitar de todos modos. Ajá. Pero necesitas descargar. No puedes estar todo el tiempo arriba y no puedes estar todo el tiempo abajo. Claro, y ahí es donde entra, por ejemplo, el mindfulness, porque el mindfulness es venir al presente. Exactamente. Y puedo concentrarme en mi respiración, en la comida, Sí. en el olor, Totalmente. en lo que escucho. Sí. Sí. ¿Tú practicas mindfulness? Sí, cuando llego, hoy ya tengo como niveles más altos, ¿no? Entonces, ya cuando llego a un nivel muy alto, por ejemplo, yo lo que hago es cierro la puerta. No sé si te has dado cuenta que de repente Sí. la puerta está cerrada. Porque en ese momento estoy conmigo, con mis pensamientos, intentando regular mis emociones. Sí. Porque sí, de repente se me Claro. van. O sea, los pensamientos intrusivos salen y puedo pensar, me van a correr, o no sé qué, hice mal esto. Dale, carga. Y se vale decirle a la gente, necesito un minuto. Sí, se los he dicho a los compañeros de la empresa, he dicho, denme un minutito, necesito estar conmigo y regreso. Bueno, nosotros regresaremos después de una pausita, pero de Telefórmula nos vamos a despedir. Se quedan con Maxine Goodside. La segunda parte del programa tendremos más preguntas y respuestas y sobre todo soluciones de cómo gestionar esto. Si quieren ver el programa completo, ya saben que Grupo Fórmula tiene su canal de YouTube, ahí está, y también como podcast lo pueden escuchar hoy más tarde la versión completa o venirse a Radio Fórmula. Mañana aquí en el programa en Telefórmula estaremos hablando de uno de los delitos más comunes, el fraude. El fraude, hoy hay fraudes en un correo electrónico, en mensajes de texto, estamos llenos de fraudes. Cómo cuidarnos de los fraudes y cómo cuidar también a la gente que amamos de los fraudes, sobre todo mucha gente mayor cae en estos fraudes y se aprovechan de ellos y me parece algo tan bajo, tan feo, pero mañana vamos a hablar de cómo protegernos de los fraudes. Así que estén con nosotros a las ya ves, no sé a qué hora entro, a las 10 de la mañana, después de Ciro Gómez Leiva. Me dio TDAH. ¿En qué estación? Fórmula. Fórmula, nos quedamos en Fórmula, en Telefórmula, en Radio Fórmula. En Radio Fórmula continuaremos después de una pequeña pausita para más preguntas y respuestas de cómo gestionar y tener éxito y felicidad en la vida con el TDAH. Volvemos después de una pausa. Gracias, Telefórmula. Alcanza tu máximo potencial.